Sin autor y sin lenguaje, no hay posibilidad narrativa que articule el recuerdo, sino una fractura en la memoria y, por lo tanto, en la posibilidad de dar cuenta de ella. Pero generar dicho mutismo no fue privativo de ese escenario. Hay una resonancia en las prácticas crueles llevadas a cabo por los nazis y otras formas de violencia estatal como lo son las dictaduras. Los estados dictatoriales requieren de la fuerza y la represión exacerbada para sostenerse, aislando, torturando y finalmente desapareciendo a todos aquellos que se considere ponen en peligro su perpetuación. Sus técnicas coercitivas apuntan a silenciar la disidencia, sean cuales sean los medios para lograrlo. Ahora bien, más allá del contexto de su ejercicio, lo que la crueldad entraña es la huella traumática que se inscribe en aquellos que la sufren. Cuando se practica de forma exacerbada sobre los sujetos, por medio de la tortura, el rebajamiento de las condiciones de vida en el aislamiento, la deshumanización, el hostigamiento, etc., genera una marca a nivel subjetivo que vuelve inoperantes los mecanismos psíquicos que protegen al sujeto de las tensiones excesivas. Es el desafortunado encuentro entre exceso e insuficiencia, el cual tiene como resultado un inarticulable mismo. Colette Soler explica lo anterior al mencionar, retomando a Freud, que el trauma, abro comillas, el trauma es un factor cuantitativo, relación entre la dimensión de la emergencia de lo intolerable y la magnitud de lo que el sujeto puede soportar, cierro comillas. Y añade que el exceso genera impresiones que ya nunca dejarán de escribirse, retornando una y otra vez de forma necesaria en una reiteración que proviene de un sitio u otro que no es el del discurso, el del intercambio. Lo traumático se torna así un nudo intrusivo, un estado dentro del estado, dirá Freud, inasimilable, inenarrable. Néstor Brownstein menciona, abro comillas, el trauma pone el lenguaje fuera de acción, desimboliza, quiebra la continuidad narrativa de la existencia, saca al otro de su lugar como destinatario de un mensaje, instaura lo indecible, amordaza la palabra antes de que ella sea proferida. El impacto de lo real ha creado un agujero negro por donde se precipitan en tropel sueños y esperanzas. Cierro comillas. Agujero en lo simbólico que obstruye el curso temporal inherente a la narración de la propia biografía. Con la experiencia traumática, en palabras de Brownstein, la historia se ve truncada, la sucesión interrumpida. Y desde ese lugar sin tiempo se repite escapando, empero a la posibilidad de ser nombrada, dialectizada. Es una compulsión a la repetición sin recuerdo y por lo tanto sin reelaboración, como dirá Freud. Sin embargo, no se trata de algo olvidado, pues esto implicaría su desaparición, sino de una insistencia desde un lugar exterior a la memoria, extimo. El trauma es, así, la presencia de una ausencia, dirá Jelling. Aquello que no estando perdido ha sido omitido a la cadena significante biográfica, estableciendo una suspensión indefinida de lo continuo. Esta condición inefable de lo traumático genera además el aislamiento de la experiencia al registro de lo más singular, esto es, imposibilita la comunicación y el vínculo con los otros y por lo tanto la colectivización de lo acontecido. En este sentido, apalabrar el trauma implica reinsertarlo en la secuencia temporal a nivel íntimo, recuperando el sentido para el sujeto mismo con respecto a su propia historia, como si, según Sarlo, los humanos pudieran apoderarse de la pesadilla y no solo padecerla, pero también integrarlo en la trama histórica colectiva, entrando en resonancia con otras experiencias y reconstruyendo desde lo compartido la memoria común. En otras palabras, enlazando la memoria singular con la trama de la memoria colectiva, se hace posible historizar el acontecimiento, esto es, incorporarlo a la dialéctica transsubjetiva, dice Brownstein, contribuyendo así a la construcción de un sentido para todos. De esta manera lo acontecido a uno se liga, como ejemplo, aún más allá de su singularidad, para significar también el campo del otro. Lo privado deja de ser tal para volcarse sobre la escena pública a modo de ejemplaridad, pretendiendo desarticular con ello la repetición de los actos traumatizantes. Ahora bien, si narrar es articular lo que está remitido a la soledad del trauma para dialogizarlo en el intercambio social, tan importante es quien enuncia el testimonio como aquellos que están dispuestos a escucharlo, y en esa escucha otorgarle credibilidad y, por consiguiente, existencia. La narración testimonial implica entonces un vínculo y un acto de transmisión, de inteligibilidad recíproca. Es así que la palabra sirve para destrabar la obturación del recuerdo y se convierte además en una forma denunciante que devela las formas de operar del sistema represivo y que al emitirse hace lazo, interrumpiendo el soliloquio para posibilitar el lenguaje compartido. Es esa la función política del testimonio, narrar para ir más allá de la experiencia singular, iluminando las sombras que provoca el cercenamiento del acto de rememorar. Blanchot apunta que, abro comillas, la palabra política conserva un sentido,
Es preciso sobrevivir para dar testimonio, quizá para vencer. Cierro comillas. Vencer al silencio, resistir. El papel de la reconstrucción de las memorias silenciadas se vuelve de esta manera fundamental. Recurrir al pasado para informar al presente, para incluir en el discurso histórico la voz de los enmudecidos por la crueldad y la tiranía de un sistema violento, exhibe el horror, está bueno el lapsus, y desarticula su reaparición. Desde este cruce de lo subjetivo con lo político, de la memoria y el olvido, de lo indecible y lo articulable, el testimonio puede establecerse entonces como un recurso de denuncia, un grito de emergencia ante lo que no puede ni debe permanecer en el silencio. Por ello, el implacable esfuerzo de los perpetradores de la crueldad por aniquilar toda narración posible. Les es preciso exterminar a los detentores de secretos, como los llama Primo Levi, destruir las huellas de la violencia ejercida, borrando real o subjetivamente a los sujetos, cercenando su capacidad de asimilación y transmisión de la experiencia. Sin testigos, la información se controla, las versiones se homologan, la historia se escribe sobre el olvido de los destruidos. Ahí radica la importancia de la palabra, del testimonio como respuesta ante la memoria obturada. 3. La obturación de la memoria no solo recae sobre las víctimas, también es un recurso utilizado para silenciar a los perpetradores de los estados represores. Su principal herramienta es el adoctrinamiento, es decir, la imposición de un discurso ajeno, de una memoria única, de una explicación total que no posibilite duda alguna y que permita hablar sin mostrarse. Su eficacia radica en que es asumido como propio. El verdugo se adjudica las ideas que sostienen y justifican sus actos, invisibilizándose así la estrategia de hacer desaparecer al sujeto enunciador para colocar en su lugar la voz del sistema. Las órdenes se obedecen no solo por mandato, sino por convicción, como si ellos mismos las hubieran creado. Cualquier cuestionamiento o vacilación se encuentran obturadas de antemano. La repetición de un discurso aprendido, impuesto, borra al autor de las palabras, estableciéndose como una barrera tras la cual se esconde quien las emite. Detrás del enunciado estructurado, producto del adoctrinamiento, se oculta el sujeto de la enunciación. El verdugo no se pone en juego, no corre riesgos, pero tampoco se arriesga el sistema que lo sostiene evitando la palabra confesante. Ahora bien, junto al convencimiento ideológico que suele estar sostenido por objetivos de orden supremo, como la salvaguardia de la patria, también juega un papel fundamental la construcción del enemigo, como un sujeto amenazante y que atenta al bienestar común. Negativizando al otro, revistiéndolo de una peligrosidad extrema, se naturaliza y se permite la violencia ejercida en su contra porque se torna necesaria. Con ello, se escribe una historia que establece con claridad y de forma maniquea quiénes son los buenos y quiénes los malos a los que hay que perseguir, violentar, desaparecer, silenciar. La memoria se dirige, establece dicotómicamente bandos, obturando de este modo cualquier discurso que se desvíe de la lógica impuesta desde el poder. Memoria de los vencedores que prima sobre la de los vencidos. Los perpetradores deben sostener esta división en su discurso. Es más, la requieren para vestir sus acciones de honorabilidad y hasta de heroísmo, velando la crueldad que las entraña. Finalmente, y aunado a las dos anteriores, el adoctrinamiento y la construcción del enemigo, está el recurso del pacto de silencio. La palabra impedida por la presión de la colectividad que sabe que cualquier confesión acarrearía la implicación en cadena y por lo tanto no debe ser emitida. Ahora bien, todo ello se hace posible porque existe un régimen de legalidad impuesto por el Estado violento que ampara las acciones llevadas a cabo e impide su criminalización, abriendo un espacio de excepción, de autorización e impunidad que sirve de cobijo a los verdugos que operan la maquinaria represiva. Sin embargo, no necesariamente este acto fundante de un campo jurídico nuevo es definitivo y logra conservarse. Si cae, las condiciones de legalidad cambiarán y la violencia podrá ser juzgada desde otro marco que criminalizará las acciones anteriormente avaladas, volviendo delincuentes a aquellos que las llevaron a cabo. Conjuntamente, el espacio público, antes cooptado por un discurso único, monológico y oficial, se abrirá posibilitando la emergencia de la palabra de los testigos, quienes al testimoniar denunciarán lo ocurrido. Es el tiempo de los juicios, de la petición de cuentas, de la revisión de un pasado que ha sido contado desde un solo lugar y que ahora pierde sustento. Momento en que los verdugos serán puestos en el patíbulo, serán interrogados, su palabra convocada, su historia cuestionada. Judith Butler, rescatando a Nietzsche, plantea que para dar cuenta de uno mismo y de los propios actos es necesario que exista un otro interpelante, otro que cuestione. ¿Fuiste tú? Frente a dicha interpelación, el sujeto puede hablar
o puede optar por callar, no responder ante quien lo interroga. Sin embargo, una vez convocada la palabra y realizada la pregunta sobre los actos llevados a cabo, no será posible huir. Habrá que responder de alguna manera, aunque sea con el silencio. Sin embargo, tampoco el discurso emitido necesariamente habla de aquel que lo emite. Pueden ser palabras huecas, reiterativas de la doctrina aprendida, clichés. Tras las frases hechas se esconde el sujeto enunciador, porque, como menciona Butler, abro comillas, contar una historia de sí mismo no es igual a dar cuenta de uno mismo, cierro comillas. Para que eso acontezca será necesaria la aceptación de que el yo tenga agencia causal en aquello que se le imputa. En este sentido es fundamental discernir dónde y ante quién se emite la palabra confesante, porque hay una gran diferencia entre el discurso emitido voluntariamente y aquel que surge por coacción o petición jurídica, por ejemplo. Es decir, no es posible pensar que son los mismos factores los que intervienen y conforman la palabra de un sujeto, cuando ésta emerge por la decisión o la necesidad de comunicarla, que cuando es un acto obligado, con intereses determinados y escuchado desde un marco jurídico con los fines que a este le competen, como es el caso de las confesiones obtenidas en los juicios. Entonces, ¿cuándo hablan los perpetradores? ¿Y cuándo aparece realmente el sujeto enunciador? Para Deleuze, la violencia es lo que no habla o habla poco, y basándose en Georges Bataille agrega, abro comillas, solo las víctimas pueden describirnos las torturas. Los verdugos necesariamente emplean el lenguaje hipócrita del orden y del poder establecidos. Por regla general, el verdugo no emplea el lenguaje de una violencia que él ejerce en nombre de un poder establecido, sino el del poder que aparentemente le excusa y le justifica de un modo honroso. El violento se calla, acomodándose a la trampa. Cierro comillas. Quiere decir, desde este punto de vista, que para que un verdugo hable, tiene que irremediablemente dejar de ser victimario para ocupar el lugar de la víctima. ¿O es que se victimiza cuando la justificación y el sostén del poder lo ha abandonado? Mientras las coartadas son efectivas y el armazón construido por la maquinaria desaparecedora justifique y sostenga al perpetrador, su palabra no advendrá, manteniendo un pacto de silencio encubridor de las atrocidades y sus autores. Cuando aparece exportando la voz del sistema, desapareciendo, por lo tanto, al sujeto enunciador. Sin embargo, si la estructura se fisura y el verdugo se victimiza, pues solo las víctimas hablan, como mencionó Deleuze, algo de lo íntimo emerge y se da a escuchar. Víctima, según consignan los diccionarios, significa persona sacrificada, lo cual denota dos sentidos. Aquel que se sacrifica para lograr un objetivo y que por lo tanto se muestra, se hace ver y escuchar a partir de la palabra que confiesa, evidenciando con ella lo que ha permanecido oculto, pero también es el sacrificado por otros. El que es puesto en el lugar de la víctima es victimizado cual desecho de un sistema que ya no lo necesita. Es así el residuo de una maquinaria que decide abandonarlo y desposeerlo de ese sostén que le permitía permanecer callado. Su confesión será entonces la denuncia de tal abandono, el lamento del despechado que se considera mal pagado. Es, a fin de cuentas, una palabra emitida para denunciar, no necesariamente las injusticias cometidas contra las víctimas de la represión, sino la falta de justicia contra ellos mismos, los despojados. Asimismo, las confesiones se emiten en un intento por desmarcarse, desresponsabilizarse. Palabras de aquellos que, como Poncio Pilato, se lavan las manos, argumentando que no están manchadas de sangre, o si acaso lo están, será porque otros lo ordenaron. Son así, víctimas de las decisiones ajenas, de los mandatos superiores que los involucraron. Es preciso hablar para ubicarse en un lugar distinto de los verdugos, de los verdaderos verdugos, los que sí mataron, o los que comandaron esos asesinatos. Entonces, la emergencia de la palabra acontece cuando las corazas se quiebran, las cortadas se agrietan y empiezan a perder consistencia. Los perpetradores que operan insertos en un sistema, anulados como seres singulares, mezclados y perdidos en una pluralidad que los moldea para sus propios fines, confesarán cuando esa colectividad se rompa y aparezca irremediablemente su singularidad. Será cuando el nosotros se desvanezca y eso obliga a cruzar, voluntaria, pero en los más de los casos de forma obligada, la frontera hacia el campo de los otros. Sin embargo, para asumirse como actor de los actos cometidos y hacerse responsable de ello, es preciso que la confesión exceda el campo de lo jurídico y apunte hacia el orden de la ética. Para Foucault, abro comillas, en sentido estricto, la única confesión que puede haber es la confesión libre, cierro comillas. Esto es, aquella que no emerge coaccionada por un sistema judicial en el contexto de la rendición de cuentas en los juicios, sino a partir de la espontaneidad
de aquel que decide confesar y con ello afirma algo de sí mismo, comprometiéndose como autor de los actos que confiesa y obligándose a, nuevamente en palabras de Foucault, ser lo que dice ser, y se obliga porque es verdad. El que confiesa libremente, entonces, está juzgándose como sujeto en su palabra. No se trata en este sentido de un discurso declarativo en el cual solamente se señale una falta cometida por el que habla, sino que se separa de esto al implicar un cierto costo de enunciación, pues no hay confesión, dirá Foucault, que no sea costosa. Esto es, que el mutismo haya sido vital, como es el caso de los pactos de silencio impuestos para el sostenimiento de nosotros, y que el romperlo conlleve un precio alto. Entonces, si la confesión es emitida libremente, sin coacción ni interpelación jurídica, implicará una afirmación y un compromiso del autor de los actos relatados, del cual saldrá transformado. Se efectuará una rectificación subjetiva, dirá Lacan, momento en el cual el sujeto se pregunta, más allá del sistema del que forma parte, ¿qué tuve que ver yo en el lugar en el que me ubiqué y desde el cual actué? Todo ello no sin un costo, el que implica dejar el cómodo lugar del silencio para pasar al sitio del decir implicante, del deber y de la responsabilidad. Responsabilidad no solamente jurídica, la cual se pone en marcha en el terreno del otro, esto es, en una rendición obligatoria de cuentas llevadas a cabo en un tribunal a partir de una falta cometida por un sujeto determinado culpable, sino ética, aquella que se juega también en otra escena y desde la otra escena, en el terreno de lo mismo, de la asunción subjetiva del tribunal interno. Ahí donde el autor se anuda con el acto y asume tal anudamiento. Ahí donde hace y firma el nombre propio, Ruidad de Ruidad. La confesión, dice Foucault, y es cita textual, a la vez que vincula al sujeto a lo que afirma, lo califica de otro modo respecto de lo que dice, criminal, pero capaz de arrepentirse. Y sí, también es posible la confesión producto del arrepentimiento, de un posicionamiento distinto frente al sufrimiento del otro. El punto es discernir si se trata de un acto genuino, o de un afecto genuino, y no de un artilugio más que permita escapar a la responsabilidad de la asunción ética de los actos. Porque el arrepentimiento solo puede ser genuino en la medida en que involucre al otro, y no sea un artilugio de autosalvación. Es decir, mientras acontezca como vínculo y no se quede en un monólogo de lo mismo. El arrepentimiento implica una vuelta atrás para repudiar lo que se realizó. Por eso no hay arrepentimiento auténtico si no está ligado a la asunción de la propia responsabilidad. Si no se asume la injerencia de uno mismo en las acciones, se reconoce la decisión implicada en ellas y se identifican las consecuencias que dejaron a su paso, cómo y de qué arrepentirse si uno no fue su autor y ejecutor. Porque si el sujeto se arrepiente solo hasta cuando el sostén simbólico cae, esto es, cuando las coartadas se vuelven ineficientes y las justificaciones pierden su consistencia, el arrepentimiento será dudoso, pues se tratará de la estrategia para construir un nuevo subterfugio que lo vuelva a desaparecer como sujeto y lo esconda tras los actos sin autor. Se tratará de un arrepentimiento transfigurado en una amarga petición de clemencia, de absolución, de perdón. Entonces, la palabra confesante adviene cuando acontece un cruzamiento de la frontera que dividía a los verdugos de las víctimas. Por interpelación jurídica o por acto voluntario, su voz se hace escuchar y con ello se ilumina lo que ha permanecido invisibilizado. Sin embargo, siempre cabrá la pregunta de si esos denunciantes hubieran confesado para revelar lo que había permanecido en secreto, si no hubieran sentido la vulnerabilidad y el pánico, agregaría Freud, ante la pérdida de respaldo de los que hicieron lo mismo a su lado. Cuarto y último. La violencia social silencia, acalla, enmudece. Víctimas y victimarios pierden la capacidad comunicativa, la cual es preciso recuperar para denunciar, para evidenciar lo siniestro de un sistema que adoctrina, moldea, reprime, trauma y desaparece con el fin de no perder su poder. La narración, sea en boca de los testigos por medio del testimonio o en voz de los verdugos mediante la confesión, desenmascara al sistema que operó violentamente en las sombras. La palabra entonces no puede estar deslindada ni de su función política ni de su capacidad ética. Solo anclados en estos órdenes, el testimonio y la confesión podrán articularse con la historia, permitiendo escribirla de otro modo distinto a la forma obturadora de la memoria. Muchas gracias.